Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro Informal. Doctora, ¿cómo está usted? Inmensamente feliz de estar en este espacio y compartir con cada uno de nuestros entrevistados pues esas conversaciones que no se dan en ninguna otra parte. No se pierdan nuestra conversación esta noche con el ingeniero Nelson Morrison, ingeniero especializado en ingeniería estructural, que encabeza pues una de las empresas más activas del país y de Latinoamérica en materia de estructuralismo. Así es que no se pierdan esta conversación tan interesante. Así es. Y ahora pues, vamos ahora a escuchar las mejores recomendaciones, tanto en cine como en la plataforma Netflix, de lo más actual y lo que hay que ver, lo que no nos podemos perder. Y lo haremos de una voz autorizada como es justamente Alex Cuellar. Adelante. Llegó el momento de las recomendaciones para pasarla bien en los diferentes dispositivos en la pantalla gigante, y hoy es un día muy importante. Más bien, estas fechas son días importantes para todos los cinéfilos. Vamos a hablar de eso, pero arrancamos con una aplicación que está dando mucho de qué hablar. Tenemos doble tanda en Prime Video y la primera recomendación podría ser la versión femenina de Kingsman. Por ahí va la onda. Primera recomendación de Prime Video, Agentes 355. ¿Recuerdas aquella historia que nos contaron en la academia? Sobre la primera mujer espía de George Washington durante la Revolución. La llamaban Agente 355 porque no querían que el mundo conociera su verdadero nombre. Un grupo de mujeres compuesto por agentes de organizaciones de todo el mundo conforman una de las unidades de espías más prestigiosas del globo terráqueo. Todas suman fuerzas para luchar contra una organización que quiere conseguir un arma que, en caso de obtenerla, sumirá al mundo en un caos total. El nombre del grupo es 355 y hace referencia al nombre en clave de la primera mujer espía de los Estados Unidos durante la Revolución Americana. Dirigida por Simon Kinberg, Agentes 355, por Prime Video. Yo me ocupo de las armas. ¿Haces terapia? Debería. Eres la mejor del mundo en lo que haces. Hay cámaras en las joyas y micros en los pendientes. Tú te chocas y yo lo cojo. El objetivo está en marcha. No vas a entrar ahí sola. Iremos juntas. Tengo una familia. No puedo seguir haciendo esto. Los malos están ahí fuera. Si te vas a casar, te perseguirán. ¿Qué tal esa primera recomendación? Tiene acción, suspenso y muchas peleas. Hacemos doble tanda en esta plataforma ahora con una película diferente. Aquí no vamos a encontrar grandes efectos visuales. Eso sí, un buen guión. Unas excelentes actuaciones encabezadas por James McAvoy. Tengo que decir que es uno de mis actores favoritos, entra dentro de mi top 3. Así que en Prime Video tenemos una segunda recomendación. Esta vez es con James McAvoy, Mi hijo. Tras años de poner su carrera por encima de su familia, Julian se ha encontrado con un matrimonio fracasado y un hijo distanciado. Mientras viaja, recibe una llamada en la que se le informa de que el niño de 7 años ha desaparecido mientras estaba de campamento. Cuando las autoridades le proporcionan poca ayuda, Julian se ve obligado a tomar cartas en el asunto, impulsado por su sentimiento de culpa por haber descuidado a su familia. Está decidido a hacer lo que sea necesario para encontrar a su hijo
y descubrir el misterio de la desaparición del niño. Dirigida por Christian Carrion, protagonizada por James McAvoy. Mi hijo, por Prime Video. I understand that you've been traveling a great deal. You've been in Libya, Iraq. Do you have reason to believe that it's because of what I do that Ethan is missing? Now, Mr. Murray, I have to tell you that we're investigating every hypothesis, including kidnapping. Would you say your work was dangerous? Tiene mucho suspenso este film y la verdad que es imperdible. Ahí está la segunda recomendación y dejamos Prime Video a un lado para irnos a la locura de Marvel. Todo este mundo que tiene eufóricos a todos los fans y hasta los que no son tan fans. Esta es la película, la estábamos esperando. Una de las mejores de estos meses que ya han pasado en el año. Pues en la pantalla gigante nos vamos a ver Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Cada noche tengo el mismo sueño. Y luego en esta nueva entrega, el hechicero supremo explorará los límites del multiverso y las conexiones que existen entre nuestro mundo y muchos más. Además de proteger nuestra dimensión de entidades mucho más peligrosas que Thanos. Este film conecta con Wanda, pues en el cierre de la miniserie original de Disney Plus, se nos confirmó que la Bruja Escarlata desarrolla poderes similares a los que conocimos primero con Doctor Strange. Además de que tiene un curioso interés por el Darkhold, el libro que supondrá la entrada de la superheroína a este universo. Dirigida por Sam Raimi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De estreno en los cines. Deberíamos decirle la verdad. Ahí está la película que seguramente no te vas a perder, solamente tienes que ver dónde hay cupo porque la verdad todo el mundo está vuelto loco. Por esta ocasión fue todo. Quédate con nosotros aquí en Encuentro Informal para que la pases muy bien. Yo me voy, pero ya sabes que nos vemos en la próxima. Bien, señores, ha llegado el momento de presentar nuestra conversación, nuestro encuentro de esta noche. Doctora, ¿qué tal? Adelante. Una excelente conversación de un hombre que escribió su historia de la Cruz de Mendoza a Dubái. Y solamente a través de la formación, del trabajo y del esfuerzo, pues se obtienen ese tipo de resultados. Así es, señores. Vamos de inmediato a presentar esta conversación con el distinguido ingeniero estructuralista Nelson Morrison. Adelante. Bien, señores, tal y como anunciamos en nuestro encuentro de hoy, tenemos la oportunidad de compartir con el ingeniero Nelson Morrison, ingeniero estructuralista, pues de una familia bastante conocida en la República Dominicana y precisamente por como se han destacado en distintas áreas, desde la literatura con don Mateo Morrison y ramas de la ingeniería, como es el caso de Nelson. Nelson, qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes.
Es un honor poder conversar con ustedes, doctora Mildred y don Julio Martínez Pozo. Qué bueno, a sus qué bueno. órdenes. Gracias, Sí. gracias por la presentación familiar. Es un honor. Julio, sabes que siempre he dicho, y te lo comparto, Nelson, que cuando un maestro pasa listas, no importa el aula, si es de primaria, bachillerato o universidad, cuando se encuentra con un Morrison, dice, me salvé, me tocó un chico despierto o una chica inteligente, porque Bueno, es como genética, es por apellido. gracias por eso. Pero yo le comento que cuando yo me encontraba con situaciones así, por ejemplo en matemáticas, mi tío Ramón es matemático, entonces en INTEC, cuando me encuentro con uno de los profesores de matemáticas al principio, me dice, ¿tú eres sobrino de Ramón? Dije yo, bueno, ahora las horas de estudiar matemáticas son mayores. Aquí no se puede fallar, o sea que son retos y hemos ido trabajando poco a poco como equipo. Y como equipo siempre hemos estado muy unidos con la familia. Nos colaboramos y estamos pendientes de la situación de los demás. Empecemos, Nelson, hablando un poco de tus padres. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Mateo, mi padre, es escritor, amigo suyo, bien conocido. Y yo he sido su aliado, vamos a decirlo así, por muchos años. Todos lo hemos sido, pero en muchos aspectos hemos estado trabajando muy cerca, él y yo. Mi madre vive aquí en Estados Unidos, en Yonkers. Yo estoy aquí en Florida. Ella es bibliotecaria, trabajó unos años en la Biblioteca Nacional y somos 4 de ese matrimonio. Luego dos hermanas más, Berioca y Samantha, del segundo matrimonio de mi padre. Y con Iluminada, que ha sido una aliada para todos nosotros en proceso de vida. Muy bien. Y nada, Mateo es un luchador de la vida completa, sí. Muchos años en la UAS, y ahora está jubilado, pero está dando algunas asesorías y sigue con sus actividades permanentes y escribiendo. Ahora me comenta que está concluyendo una novela y un nuevo libro de poemas. Ya sobrepasarían los 50 libros. Ok. ¿Y tú no has escrito algún poema? ¿No has escrito poema? ¿No te has inclinado nunca por la literatura? No, vamos a decir que yo he publicado un poema y lo publiqué en este libro. He escrito otro, pero las publicaciones son las que cuentan. Así que, pero de verdad nosotros lo que hemos sido un soporte de la literatura, un soporte como familia, y la literatura ha sido un soporte para nosotros. O sea, hemos estado muy ligados todos a las letras. ¿Qué conoces? Pero básicamente... Justamente ¿sí? En esa línea, Sí, voy a aprovechar eso que mencionas, estructura, que mencionas las letras, los poemas. A ver, ¿cómo te resuena, cómo recuerdas esta expresión? Nelson está haciendo en ingeniería estructural lo que Pedro Enrique Sureña hizo con la ciencia del lenguaje. Bueno, yo agradezco esa visión, pero entiendo que estoy un poquito lejos de ahí. Pero básicamente se refiere, mi padre, a que hemos tenido un despliegue en el continente a través de la ingeniería estructural. O sea, yo, por ejemplo, he estado desde México hasta Argentina, en prácticamente todos los países múltiples veces. Hemos dictado conferencias, cursos, y hemos trabajado también en proyectos en diversos países. Entonces, quizá por esa parte internacional nos relaciona. Pero, por ejemplo, a veces me encuentro yo con un venezolano, y digo, bueno, yo he estado en Venezuela 10 veces, o con un boliviano, digo, yo he estado en Bolivia 20 veces, o con un peruano, que es el país que más visito, he estado más de 30 veces en Perú, y ha sido relacionado con trabajo de ingeniería estructural, sea de conferencias, cursos, o en asesoría de algunos proyectos que hemos tenido en diversos países. Quizá por eso nos acerquen a ese ícono de nuestro país, de la literatura. Nelson, sobre tu abuelo, el viejo Morrison, el profesor Morrison, sí. ¿Qué referencias tiene? Sí, yo lo recuerdo bien. Cuando él murió, yo tenía cerca de
9 años, pero lo recuerdo bien. Recuerdo su escuela de inglés en el patio trasero de la casa. Recuerdo también que era una persona que no salía fuera de su casa, sino era con su traje y corbata, su sombrero y su sombrilla, por si acaso llovía, y siempre muy formal. Entonces, lo recuerdo muy pendiente de su familia, muy amoroso, junto con mi abuela Efigenia. Él emigró a República Dominicana en la década del 30 y tanto. Entonces, había estudiado en Oxford y era abogado. Fue a explorar y nada, en esos viajes conocía a la abuela y por allá ya formó la familia. Pero fue una persona muy respetada. Incluso Pepín Corripio, cuando se le designó la calle donde él vivía con su nombre, dio unas palabras y dijo que él había aprendido no solamente inglés con el profesor Morrison, sino que había aprendido puntualidad, honradez, honestidad. O sea, había puntualizado esos valores que tenía el profesor Morrison. Y además, él llegaba unos 10 minutos, 15 minutos antes, me acordaba mi padre, a los lugares, y prefería esperar la hora para no llegar por encima del tiempo. O sea, siempre muy formal y muy pendiente de la formación de sus hijos. Era una casa en la que se leía mucho y que mi abuela tenía el control, vamos a decir, amoroso, estaba muy pendiente de lo que hacían sus hijos. Mi padre es el mayor, luego está Heriberto, Ramón y Winston. Pero fue una casa allí en la Cruz de Mendoza que fue un referente para la zona. O sea, la formalidad de él y las buenas relaciones con los vecinos y los municipios del municipio. ¿Sabes qué, Eduardo? De mis memorias y recuerdos, ese día muy especial, porque tuve la oportunidad de hacer la conducción del evento, donde el alcalde Juan de los Santos. Mire qué bien. Juan de los Santos, estuvo el señor Corripio, que dijo las palabras en síntesis muy bien lo que planteabas. Y decía, ya luego de una conversación más informal, decía don Pepín la importancia como un maestro tiene la capacidad de impactar en la vida de un ser humano. Recuerdo perfectamente esa tarde noche. Y luego para nosotros. Sí, de verdad, recuerdo con mucha, primero por razones muy especiales con Juan, con quien tuve el honor de trabajar por muchos años, y ese momento tan especial. Hablemos de la formación. Sí. En tu texto hablas en 2 momentos sobre la importancia de la formación no se detiene, la formación ha de ser continua. Hablemos qué tan importante, y hago la pregunta, Nelson, porque muchas veces nuestros hijos salen del colegio, van a la universidad y de manera inmediata pues quieren hacer una maestría, quieren hacer un posgrado. Y hay diferentes corrientes que plantean que mejor tomen un tanto de experiencia y luego hagan unos estudios superiores, tipo posgrado o MBA y demás. O sencillamente, ¿qué recomiendas en el aspecto formativo? Bueno, mire, yo tengo un poco de experiencia porque yo tengo más de 20 años siendo profesor. Nelson, esta es una consulta que tanto la doctora y yo la vamos a usar en nuestras respectivas casas. Porque tenemos la presión de 2 que se quieren ir fuera. Entonces. Pero miren. A Julio y a mí nos tienen calculando en euros y en dólares. Entonces, eso es una consulta. Así que hazla de manera muy conveniente para nosotros la respuesta. Con mucho gusto. Miren, si los jóvenes quieren continuar sus estudios inmediatamente, que lo hagan. Sí. O sea, tendrán tiempo para trabajar. O sea, yo le puedo comentar mi experiencia. Yo terminé en INTEC, duré 2 años trabajando en la CDE y luego fui a hacer la maestría allá en Barcelona. O sea, ese fue el esquema, pero fue que yo tuve que estar pendiente de una beca que no me la dieron el primer año y luego la conseguí en el segundo año. Entonces, pero si los jóvenes están en hacer los estudios inmediatamente, concluyan, yo lo apoyo. Pero ¿crees que es importante o no
primero, digamos, hacer una zapata local antes de una experiencia internacional. O sea, Sí, exacto, tomar el grado aquí, como hiciste en INTEC. Claro. Sí, no, perfectamente. Mira, tomar el grado en nuestro país y luego la especialidad, que puede ser en el país o puede ser fuera, de manera inmediata o tener una pausa, realmente tiene dos vertientes. O sea, bueno, tendrá un poco de experiencia, pero no se adquiere tanta experiencia en tan poco tiempo. O sea, que realmente si el joven está en disposición de irse a estudiar, lo puede hacer inmediatamente. O sea, aprovechar que tiene ese interés de continuar sin pausa sus estudios. Le digo mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar y luego ir a estudiar. Ya ahí vi la cosa un poquito más clara. Pero si está la facilidad de estudiar continuamente, yo lo apoyo. O sea que realmente no creo que haya mucha diferencia. O sea, que usted lo puede tener un poquito más cerca de usted, un año más, pero si tiene la posibilidad de inmediatamente ingresar a los estudios, que lo haga. O sea que lo apoyamos ahí. O sea Así que es. La experiencia, por ejemplo, yo en la oficina, nosotros somos un equipo de trabajo, en la oficina tengo 42 personas y siempre hemos dado oportunidades a los jóvenes que quieren hacer pasantía en ingeniería estructural y tratamos de que en poco tiempo adquieran los conocimientos para que puedan resolver los casos básicos con seguridad y lo más rápido posible, o sea, que puedan inmediatamente ejecutar proyectos. O sea, por ejemplo, en las estructuras tienen la ventaja de que usted puede generar proyectos de estructura solamente con una computadora. Es un laboratorio que usted tiene. O sea, ya, por ejemplo, si es un proyecto de carretera, usted puede diseñar una carretera, pero no la puede construir. Se necesitan equipos. Si es un acueducto, si es una presa, ya necesita otras plataformas. Pero a nivel estructural es mucho más fácil. O sea, uno puede manejar desde una oficina cualquier tipo de proyecto y rápidamente adquirir los conocimientos y hacer pruebas de los diseños con cierta agilidad. Hablemos de la ingeniería estructural. Esta especialización, ¿a partir de cuándo existe esta especialización de la ingeniería estructural y cómo esa especialización se ha impactado con los cambios tecnológicos? Sí, muy bien. Bueno, la ingeniería estructural existe desde que existe la humanidad. O sea, nosotros, aunque no sea un diseño estructural, pero las estructuras siempre han estado. Por ejemplo, para cruzar ríos, para cruzar de un espacio a otro, las personas han siempre utilizado madera, troncos. Por ejemplo, la Catedral Primera de América tiene más de 500 años. Esa es una estructura. O sea, no existía la especialidad, pero estaba la estructura ahí. O sea, ya el concepto de ingeniería estructural siempre ha estado ligado al desarrollo de la humanidad. O sea, la ingeniería estructural es la que se encarga de que las edificaciones, los espacios que nosotros utilizamos para desarrollar nuestras vidas, para que las industrias avancen, para que los pueblos progresen, todo está basado en básicamente un diseño que asegure la vida de las personas. O sea, nosotros, por ejemplo, cada vez, es como dice un amigo, cada vez que sopla el viento o cada vez que hay un terremoto, depende si intervino un buen diseño estructural para que los daños sean mayores o menores. Por ejemplo, en Haití hubo un terremoto en el 2010, hubo más de 300,000 muertos, y en el 2010, 2 meses después, hubo un terremoto en Chile y la cantidad de muertos fueron menos de 50 muertos, menos de 40 muertos. Entonces, a veces son elementos no estructurales lo que fallan, o sea, no la estructura, sino elementos no estructurales que son lo que hacen colapsar las edificaciones. Pero ahí está la diferencia. O sea, en un diseño estructural adecuado puede ser que pueda, por ejemplo, en California, a veces hay un muerto, pero puede ser por un ataque de corazón. Pero las estructuras tienen un comportamiento, un buen desempeño, y eso garantiza
la vida de los usuarios. O sea que básicamente el ingeniería estructural ha existido siempre. Lo que no ha existido, lo que no estaba del principio es la especialidad. Pero ya hay especialidad en ingeniería estructural en edificaciones, en puentes, presas, túneles. O sea, un ingeniero estructural puede tratar diferentes formas, diferentes obras, pero realmente hay especialidades que usted puede desarrollar con mucho más facilidad que otras. Me sorprende. El caso de diseño de una presa, una estructura compleja, un puente, una estructura compleja, un edificio un poquito más fácil. Sí, adelante, doctora. Sí, Nelson, a medida que te escuchaba, comencé a buscar en mi mente, por ejemplo, monumentos que son íconos, que son incluso considerados como maravillas del mundo. Por ejemplo, en el caso de las pirámides, tanto de Egipto como las pirámides de México o las de Perú, mencionabas la Catedral de República Dominicana. Y si bien es cierto, no había esa especialidad como tal, sí había estructura. ¿Cómo desde tu mirada pues pudieran establecerse cálculos sin la tecnología de hoy en día que permitió obras tan perfectas que permanecen y superan incluso a veces en calidad porque se mantienen no obstante terremotos y demás? Esas construcciones, ¿cómo pudieras explicarlas? Claro, mire, se utilizaba mucho el sentido común y se utilizaban mucho las formas de la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno ve un puente colgante, esos cables forman una catenaria, se llama catenaria, pero simplemente eso es, usted toma una cadena, la agarra en dos extremos y eso es lo que forma la catenaria. O sea que son formas regulares. Por ejemplo, cuando vemos la catedral, tiene 500 años y ahí está todavía, pero la catedral está de pie, pero muchos otros se fueron abajo. O sea que a veces son prueba y error. Y los arcos ayudaron bastante a que las estructuras tengan luces un poco mayores. O sea, la colocación de piedras sobre piedra en forma de arco, pero básicamente, como le digo, si tú tomas una cadena, esa curva que le forma la cadena es lo que se llama la catenaria. Y esa es la misma curva que tiene, por ejemplo, el puente Duarte. Hay otra forma de sostener las estructuras, por ejemplo, el puente Juan Bosch, que tiene unos cables, ya es un puente atirantado, ya funciona como un tirante, pero la naturaleza nos ha ido suministrando formas. En las pirámides. Por ejemplo, las pirámides, por ejemplo, los triángulos son la figura más estable. Un triángulo es una figura más estable. O sea, 3 lados, es mejor 3 lados que 4 lados. Cuando tiene una pieza de 3 lados y quiere comprimirla, no puede. O sea, no puede. Lo hace más fácil con un cuadrado. Entonces, la pirámide es una estructura en reposo. O sea, y es la forma geométrica más estable. Entonces, la conocieron desde los inicios y con eso desarrollaron grandes estructuras. Por ejemplo, en Machu Picchu es una ciudad maravillosa. Yo he estado un par de veces. Y son piedras, pero los techos lo manejaron, por ejemplo, con madera. Entonces, cuando te vas a Machu Picchu, ve todos los muros, pero ninguno tiene techo. O sea, lo manejaron con madera y la madera ahí ya con el tiempo se perdió. Pero básicamente la naturaleza le suministra las formas más estables para hacer las estructuras. Cuando se hablan de las grandes maravillas del mundo, en el caso de ustedes, los ingenieros estructuralistas, porque me imagino que una cosa es lo que percibe la gente que ve, digamos, la parte estética, lo que les representa la impresión que le da una obra, pero ustedes ven algo más que la impresión. Entonces, en ese sentido, para ti, ¿cuáles obras podrían ser, 2 o 3 por lo menos, que pudieran ser citadas como grandes maravillas del mundo? Bueno, por ejemplo, el acueducto romano, la pirámide de Egipto, como mencionó la doctora, también podemos ver obras quizás más recientes. Ahí está, por ejemplo, el Golden Gate, que es un puente emblemático, que no fue diseñado con la tecnología del momento. Ha sido actualizado, pero no fue diseñado con la tecnología del momento. Fue diseñado en base a ábacos, a muchas gráficas, a factores de seguridad, que en algunos casos se fueron un poquito altos, en otros casos
quedaron por debajo, pero que actualmente pudieron reforzarse, ¿verdad? Se pudo reforzar. Por ejemplo, el Coliseo Romano es una estructura con arcos, tanto horizontales como verticales, y es una estructura que tiene más de 2000 años ahí, y ahí la tendremos varios miles más si la seguimos cuidando, ¿verdad? Pero básicamente esas tres. Pero si nosotros vemos los romanos, el acueducto romano son reales obras de ingeniería. O sea, llevar el agua a la ciudad de Roma, que en ese tiempo tenía cerca de 1 millón de habitantes, por gravedad, en medio de todos esos accidentes montañosos, realmente fue una gran hazaña. No solamente eran acueductos elevados, también tenían túneles por donde el agua pasaba. O sea, simplemente son grandes obras de ingeniería desde el inicio de la humanidad. O sea que hemos estado siempre relacionados o sea, la estructura es una de las profesiones, o sea, la ingeniería estructural, que sostiene la civilización. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa, eso es una estructura. Cuando cruzamos un puente, eso es una estructura. Cuando vamos al cine, es otra estructura. Las industrias, una planta eléctrica, por ejemplo, como la planta Itabo, es una estructura. La conducción de electricidad a través de la torre de transmisión, esas son estructuras. Todo es estructura, o sea, todo lo que usted ve que sobrepasa de unos metros sobre el terreno, ya comienza a ser una estructura. Entonces las estructuras deben garantizar la vida de los usuarios y deben sobreponernos nosotros mismos. O sea, a veces nosotros diseñamos estructuras que estarán ahí y nosotros nos iremos. O sea, que por ejemplo, cuando yo hablo de la estructura y la calidad debe ser la misma para cualquier tipo de estructura, para cualquier tipo de edificación. Por ejemplo, una persona que quiere hacer una ampliación en una casa, es una simple habitación, ese es un proyecto pequeño, pero ese es su proyecto. Pero ya un centro comercial, ya un gran puente, ya una presa, un túnel, ya una central eléctrica, unas subestaciones, son estructuras ya para la industria, pero todas deben tener el mismo grado de importancia. O sea, no tiene que ver con que sea una simple habitación para la casa suya, sino que también pueda ser un proyecto enorme, un gran centro comercial. Básicamente, le doy una panorámica ahí de los tipos de edificaciones y estructuras a manejar. Sí, me gustaría, por ejemplo, yo voy a ver una casa, Nelson, y yo lo primero que busco es en las habitaciones, el tema de que sea una cocina iluminada, las áreas sociales, pero eso es lo que yo veo. Pero ¿cuáles serían esas pautas quizás para uno investigar en lo relativo a la seguridad estructural de un apartamento o de una casa que uno va a hacer una inversión y bueno, y si se quiere o no, sería una forma hasta de uno garantizar su vida? Claro, por ejemplo, mire, cuando ocurrió el terremoto del 2010 en Haití, que no fue en Haití, fue en la isla de la Hispaniola, ¿verdad? Porque nosotros vemos Haití como es otra cosa. Si nosotros estuviésemos hablando de Venezuela o de Colombia, que son países enormes comparados con nosotros, es el mismo país, aunque sea de un extremo a otro. Entonces, en este caso, es la misma isla. Cuando el terremoto de Haití, yo recuerdo, muchas personas nos llamaron, hicimos varias revisiones de edificaciones. Edificios importantes, me reservo los nombres, y ahí le hicimos sugerencias, en algunos casos para reforzamiento, y en otros casos decirle que eso estaba bien. O sea, que no había inconveniente, basado en la nueva, en la normativa que se estaba trabajando en ese momento, ¿verdad? Que salió en el 2011, pero ya teníamos información de la aceleración actualizada. Entonces, es importante que usted conozca cómo está la edificación. O sea, no solamente lo elegante que se ve, sino cómo está adentro. Por ejemplo, si yo llevo un tasador a mi casa a hacer un avalúo de la misma, él va a revisar las terminaciones, pero en el caso mío yo le digo, óyeme, pero esta estructura, como fue mi casa, que hice yo mismo y la reforcé,
basado en los reglamentos y tomando en cuenta que es la casa de un estructuralista, que no puede haber una grieta. Entonces, cuando alguien va a evaluar o va a investigar el valor de esa casa, esas son cosas que no toma en cuenta. O sea, toma en cuenta la terminación. Entonces, quien vaya a comprar, también es bueno que investigue cómo está el edificio donde usted va a hacer inversión. Valga la redundancia. Por ejemplo, mi hermano, él había comprado un apartamento en el piso 10. Y yo le dije, no, pero déjame ver los planos. Revisé los planos, conversé con el estructuralista, vi lo que hizo y dije, no, mira, eso está bien, te puedes mudar. Pero ya ahí le di un release. O sea, ya dije, bueno, puede proceder. Pero muchas personas a veces compramos y no sabemos lo que estamos comprando. A veces estamos comprando un problema. Mire, nosotros todos los días, puedo decir todos los días, en la oficina de nuestro trabajo, gracias a Dios, tenemos evaluaciones estructurales. Y hay edificaciones que yo prefiero enviar a alguien a que la vea o ir yo cuando puedo para saber si vale la pena cotizarla. Porque hay edificaciones que nosotros recomendamos demolición. Por ejemplo, en algunos casos extremos, hay otras que están muy bien, pero yo prefiero evaluar primero visualmente la edificación con la que vamos a trabajar, porque no me he encontrado con muchos inconvenientes. Entonces hay gente que compra y luego tiene que reparar, y a veces las reparaciones salen más caras casi que la misma inversión que hizo. O sea que es importante conocer no solamente la edificación, sino la edificación en combinación con el suelo. O sea, hay una interacción de suelo-estructura que debe conocerse. Pero eso quizás no lo puede hacer todo el que va a comprar un apartamento. O sea, un edificio que tiene 20 apartamentos, no pueden ir los 20 a hacer esa solicitud. Por eso, por ejemplo, existe en el Ministerio de la República, ahora pasó al Ministerio de la Vivienda, un departamento de tramitación de planos, en donde hacen esas revisiones antes de construir los proyectos, o si quieren hacer un reforzamiento o una ampliación de esa edificación, debe ser sometido allá, y ahí se revisa basado en las normativas vigentes y la práctica correcta de la ingeniería estructural. O sea que si un proyecto normalmente está aprobado en ese departamento, puede hacerse la inversión sin inconveniente, en sentido general, ¿verdad? Esperemos que el constructor haya seguido también las mismas normativas que se establecen para que la edificación sea satisfactoria para todos. Pero el porcentaje de lo que está construido y lo que viene, por ejemplo, en 10 años, quizás se construya menos del 5% de lo que está, mucho menos. O sea que hay una masa edificada, que es la que debe ser revisada, que es bastante. Y a veces no le ponemos mucha atención a eso. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, señores. Nosotros esta noche, en este encuentro informal con el ingeniero Nelson Morrison, ingeniero estructuralista. En breve retornamos. Bien, señores, nosotros continuamos en encuentro informal esta noche con el ingeniero Nelson Morrison, ingeniero estructuralista. Nelson, nos hablaba de tu oficina, unas 42 personas que trabajan allí, es una estructura, valga la redundancia, bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienen ustedes en los proyectos? Yo quiero saber si la presencia del estructuralista es una obligación o si eso depende de la voluntad del constructor que quiere garantizar el máximo, ¿no?, de seguridad. Si no es una obligación de ley. Sí, buena pregunta. Mire, no, es una obligación de ley, vamos a decirlo así. O sea, debe haber diseño estructural en todos los proyectos. Pero hay constructores informales que si quieren ahorrar algo, según ellos, no contratan el diseño de un especialista y resulta que hay edificaciones que reforzarla, como le comentaba hace un rato, sale más costoso que lo que usted haya invertido. Por ejemplo, yo tengo una edificación que está por ahí por las Américas, en la que nos invitaron a evaluarla para tramitarla
ante el Ministerio de Obras Públicas Sí. con fines de consecución de los títulos, de los permisos, el permiso, luego los títulos. Resulta que el reforzamiento que hay que hacerle a esa edificación de 3 niveles es mayor que la inversión que está hecha. O sea que no vale la pena hacer ese tipo de reforzamiento ahí. Y así lo dijimos. Entonces, esa edificación, si usted pasa por ahí, no menciono cuál es, pero tiene más de 15 años sin usarse. Pero no es un requisito por su seguridad. Sí. Es un requisito por su seguridad. Y muchas veces hay un ahorro importante ahí. O sea, no muchas veces, hay un ahorro importante porque usted está colocando exactamente lo que necesita. O sea, hacer la edificación que usted requiere en función de las cargas, en función del lugar. Por ejemplo, mira, hay edificaciones que si la hacemos en la ciudad de Santo Domingo y la llevamos exactamente a Santiago, por ejemplo, a una zona cercana a una falla, es totalmente otra edificación. O sea, nosotros no podemos utilizar diseño y aplicarlo en cualquier lugar, sino que tiene que ver con la condición del suelo, con el sitio, con el uso. ¿En qué momento, Nelson, interviene el estructuralista? ¿Después del diseño arquitectónico o antes? Así es. Sí, no. El arquitecto es quien contrata al estructuralista. O sea, generalmente el dueño del proyecto es el arquitecto. Okay. Y el arquitecto es quien nos invita, en este caso a nosotros, a participar en ese desarrollo de ese proyecto. O sea, entramos inmediatamente, el arquitecto hace los primeros bosquejos. Porque muchas veces un arquitecto diseña y lo que él diseña no se puede ejecutar. O claro. hay componentes que no se pueden hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es que enviamos una estructuración inicial, o sea, un bosquejo de cómo sería la estructura, y el arquitecto la revisa, la compara con su diseño arquitectónico y vuelve de nuevo a nosotros, y ahí entonces concluimos el diseño estructural. Pero siempre hay una relación muy directa entre la arquitectura y la estructura. O sea, nosotros somos el soporte de los arquitectos. O sea, esas cosas tan elegantes, tan bellas, están de pie gracias a un estructuralista. Porque el arquitecto diseña las edificaciones, pero nosotros nos encargamos de que las edificaciones permanezcan en el tiempo. Interesante. En más de una ocasión he escuchado, cuando el jefe se construía mejor en cuanto al tema de la calidad de los puentes, incluso carreteras y uno que otro edificio, ¿cuál sería esa evaluación de las construcciones de esta época y las de la era de Trujillo vista por un estructuralista? Bueno, mire, realmente se construye mejor ahora. Si usted toma las edificaciones que se hicieron en esa era, están fuera de código, o sea, están fuera de una realidad ante un evento, ante un huracán al que nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, hay edificaciones, no voy a mencionar ninguna aquí para no crear alarma, pero hay edificaciones que fueron hechas en esa era y que deben ser reforzadas y deben ser revisadas, porque los códigos van cambiando y en función de las experiencias. O sea, por ejemplo, anteriormente se permitía hacer edificaciones con losas y columnas, no vigas. Pero ante la ocurrencia de varios sismos, se dieron cuenta que eso no funcionaba. Entonces, estamos en una especie de prueba y error. Entonces, al nivel que estamos ahora, ya han habido muchas pruebas y se han cometido muchos errores. Entonces, los códigos ya reflejan esa realidad. O sea que se construía mejor. Eso quizá mejor comparado con una era anterior, pero llevándolo a este momento, realmente no. O sea, las edificaciones ahora son mucho mejores que antes, porque tenemos dominio, sabemos lo que está ocurriendo. Incluso nosotros podemos hacer modelos estructurales, podemos hacer simulaciones antes de que se construya y saber dónde van a estar los puntos de falla y cuáles son los elementos que hay que reforzar, cuáles son las dimensiones adecuadas, cuáles son las distorsiones que se van a lograr, si los cristales que tiene la edificación se van a quebrar o no. O sea, hay un control mayor basado en el desarrollo tecnológico que tenemos que lo que había antes. Por ejemplo, alguien me preguntaba una vez, hace unos años, un funcionario, sobre una edificación que tenía dudas. Y le dije, mire,
o sea, le demostré lo que pasaba, pero no se preocupe por esa. Y le pasé una lista de las que sí tiene que preocuparse. Dije yo, mire, preocúpese por estas otras que están bajo su dependencia y usted no está haciendo caso. O sea que le mandé esa comunicación en ese momento, pero bueno, no me respondió porque sabía el ánimo que había. Pero básicamente las edificaciones ahora tienen mayor seguridad. O sea, nosotros podemos controlar, podemos simular. O sea, usted puede tomar un puente y hacer las simulaciones, todas las simulaciones que usted quiera. Por ejemplo, el puente del metro, el que está en la 17, al lado de la 17, ¿verdad? Que lo diseñó una empresa que se llama Hielo. Nosotros fuimos consultores estructurales de ese puente. Ese puente se modeló, se hicieron todas las simulaciones, se pusieron a pasar los trenes con los diferentes vagones, vimos las diferentes situaciones. O sea, nosotros tuvimos escenarios diversos. O sea, se hicieron cerca de 250 corridas. Y durante la construcción del puente, teníamos un personal ahí junto con ellos, revisando si cada cosa que se iba ejecutando estaba en función de lo que estaba proyectado originalmente. Entonces, esas son facilidades que tenemos ahora que anteriormente no había. O sea, yo, por ejemplo, que fui profesor de análisis estructural, sí. Uno comienza a mano haciendo cosas, pero termina con el computador. O sea, necesitamos la herramienta. Y ahora hay bastantes herramientas y herramientas poderosas con las que usted puede simular cualquier tipo de edificación. O sea que ahora estamos mejor, doctora. No se preocupe. Nelson, explícanos finalmente esta combinación que tienes de vivir en Miami y trabajar en Santo Domingo. Bueno, mire, yo, por ejemplo, yo dirigí la maestría de estructura en INTEC por 13 años. 13 años dirigiendo la maestría en estructura. Y los últimos 6 años de la maestría, yo la convertí en una maestría totalmente virtual. O sea, la maestría cambió de programa 4 veces en esos 13 años que yo fui director, coordinador de la maestría. Entonces, la última etapa fue virtual, porque yo tenía la siguiente situación. Me voy por ahí para explicarle lo otro. Sí. Tenía la siguiente situación. Teníamos los estudiantes, pero no teníamos los docentes. O sea, yo digo, bueno, una maestría debe ser impartida por doctores en estructuras. Entonces no teníamos la cantidad de doctores suficiente. Entonces, con esa experiencia que nosotros iniciamos con la virtualidad hace 8 años, allá en INTEC, fue algo novedoso. Entonces yo siempre he ido trabajando a distancia. Yo he tenido la oficina de hace tiempo con personal que va trabajando en diferentes lugares, van trabajando de su casa en diferentes países. Por ejemplo, la oficina tiene 42 personas, pero tengo un ingeniero en Chile, tengo uno en Bolivia, está uno en Ecuador y está Francisco que está en Colombia, y tengo una arquitecta que está en Nicaragua. Además de que tengo personas dominicanos que no están en la oficina. O sea que la distancia siempre la hemos manejado. Entonces llegó el COVID y convenció a los demás de que eso funcionaba. Entonces nosotros decidimos, mi esposo y yo, mudarnos acá por un asunto de la educación de los niños y otras experiencias nuestras, pero básicamente me mantengo trabajando el día completo. Yo estoy conectado todo el día y puedo tener reuniones simultáneas, y cuando hay que visitar un proyecto me envío a alguien, y si necesitan que yo vaya, entonces yo me persono por allá. Pero bueno, ha funcionado esto, o sea, funciona bien. Qué bueno, qué bueno. Y además, como yo dirijo Latinoamérica para una empresa norteamericana, que es Computer Line Instructor, yo soy coordinador para Latinoamérica, tengo que estar pendiente de Argentina hasta México, y es más fácil viajar de aquí de Miami que de Santo Domingo. O sea, hice muchos viajes vía Panamá, pero por aquí es más fácil. Así es. Manejar el mercado latinoamericano. Bueno, la verdad es que ha sido un placer, Nelson, esta conversación contigo. Muchas gracias por esta gracias a ustedes oportunidad. Por la oportunidad que nos han brindado. Así que gracias y salud. Gracias, salud. Muy amable. Bueno, señores, muchas gracias a todos por la
atención de siempre para la doctora Charlotte y para mí siempre resulta muy satisfactorio, ¿no? esta oportunidad. Así es que buenas noches.